Somos el equipo 3, que está conformado por mí, Alexander, Ariadna, Anthony, Edwin y Ailet. Vamos a hablar sobre la independencia de México, más en específico sobre su terminación, es decir, su conclusión. Era 1820, y todos los líderes del movimiento de independencia han sido capturados y fusilados. Manuel Mier y Terán han disuelto el Congreso que Morelos murió defendiendo. El movimiento no está organizado, y solo destacan las participaciones de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Para este punto en la historia, ya habían pasado alrededor de 9 años de guerra constante, pero evidentemente faltaba poco para su final. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder. En la metrópoli, un grupo de liberales obligaron al rey Fernando VII a promulgar la Constitución de Cádiz nuevamente. Esto, sin lugar a duda, dejó en estado de alerta a todas las autoridades no hispanas, a la iglesia y a las clases altas conformadas por peninsulares y criollos, ya que estos iban a perder sus bienes y privilegios. La Constitución de Cádiz se había vuelto tan peligrosa para ellos como los ideales mismos del movimiento de independencia. Evidentemente, luchar contra la metrópoli y contra los independentistas al mismo tiempo no iba a ser una opción, por lo que se optó por algo aún más inesperado, ya que estos declararon la independencia. Sin embargo, esta no sería la misma independencia que se había planeado en un principio, ya que el movimiento en su momento de mayor esplendor junto a Morelos buscaba la igualdad entre los americanos y una verdadera liberación de los pueblos de México oprimidos desde la conquista. En cambio, la nueva independencia, propuesta por los criollos, era solo una separación de la metrópoli para no hacer caso a lo que ésta dijera, es decir, las cosas iban a estar como estaban antes. Así los criollos y peninsulares reunidos en el templo de la profesa eligieron a un personaje muy particular para llevar a cabo estos planes, nada más y nada menos que Agustín Cosme Damián de Iturbide. Él era completamente antiliberal y antiinsurgente, o sea, era excelente para sus planes. La primera tarea de Iturbide era acabar con la independencia insurgente, por lo que lo más lógico era aplastar el movimiento de Vicente Guerrero o lograr su rendición pacífica. Pero por medio de varias cartas descubrieron la manera de matar 2 pájaros de un tiro. No acabaría con el ejército insurgente, sino que lo utilizaría a su favor. Por medio de negociaciones, Iturbide convenció a Guerrero de que sus intenciones eran las mismas, por lo que este aceptó la anexión en el famoso Abrazo de Acatempan. Así fue como se formó el ejército trigarante, llamado así porque proponían 3 garantías, las cuales eran la religión, independencia y la unión. El 21 de febrero de 1821, este nuevo ejército declaró el llamado Plan de Iguala. Pero, ¿qué es este plan? Vamos a hablar un poco sobre él. Este plan iniciaba con la siguiente frase: Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella reciben, tener la bondad de oírme. Esta es de las pocas frases que mantienen el concepto de unión, y podemos decir que ofrece una idea positiva de igualdad. No obstante, si tomamos en cuenta otras partes del documento, podríamos llegar a pensar que en realidad se trataba de una frase diseñada para atraer al público, pero que no reflejaba la verdad. La primera muestra de que el movimiento ya no pretendía cambiar la situación social del país aparece cuando dice: 300 años hace la América septentrional de estar bajo la tutela de la nación más católica, piadosa y heroica, y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando estas ciudades opulentas, estos pueblos hermosos, estas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar lugar muy distinguido. Para Iturbide, la dominación española era la creadora de la cultura y portadora de enormes beneficios para la tierra mexicana. Iturbide habla como si la guerra de conquista hubiera sido una salvación reveladora para América, sin tomar en cuenta la situación de opresión inhumana que vivieron los pueblos mesoamericanos de México durante esos 300 años que menciona. Más adelante, hace una crítica al movimiento original de independencia. Él dice: esta misma voz que resonó en el pueblo de Dolores el año de 1810 y que tantas desgracias originó al bello país de las delicias, por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios. En general, con estas palabras acusaba a todos los líderes como Hidalgo, Allende, Morelos, entre otros, de haber ocasionado grandes calamidades y desórdenes en el país. Después continúa y declara formalmente la independencia diciendo: es ya libre esta señora de sí misma, ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Algo que es importante notar es que él buscaba atraer tanto a realistas como a liberales al declarar la monarquía constitucional.
Incluso buscaba que Fernando VII llegara a gobernar México, lo que nos lleva a otro detalle interesante. El sistema de gobierno se mantenía intacto y aseguraba un lugar para los miembros de las clases privilegiadas. El régimen colonial solo cambiaba de nombre. Por otro lado, los puntos muestran intolerancia religiosa y un estado confesionario que privilegiaba a la iglesia con fueros y bienes especiales. El plan no incluía ninguna de las ideas sociales propuestas por los líderes anteriores como Morelos, y en general reflejaba el largo camino que México hasta hoy en día tiene que recorrer para acabar con la discriminación y la injusticia social. Para finalizar, invitaba a todas las naciones a admirar su imperio, que según decía, se emancipó sin una sola gota de sangre, como si la lucha de 11 años y todas las muertes no hubiesen contado. Cerraba hablando de la unión entre todas las clases y castas que los llevó a la felicidad, una unión solo de palabra, que se pondría en entredicho cuando se coronara el primer emperador. Ahora hablemos un poco sobre las consecuencias. Una de ellas fue que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Además, se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía, y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio. Otra de las consecuencias, la cual fue la más grave, es que se dio ocupación en apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Es decir, hubo una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo para participar en las guerras, lo cual llevó a poca mano de obra en el campo mexicano, el cual era su principal fuente de riquezas.